nada, empiezo. Sí, empieza tú, yo estoy en el sillón, pero... Pues nada, bienvenidos a esta primera sesión de esta nueva edición del Club de Lectura, donde empezamos pues, con este libro novela de Clarice Lispector, algo inclasificable, que es un libro, bueno, yo tenía tenía la idea de haber colocado este libro como un objeto para la sala de mezclas del máster de Teoría y Crítica de la Cultura, pero al final la cosa se cayó, hubo como problemas para compaginar los objetos de la sala de mezclas, así que dije, bueno, pues qué mejor que colocarlo en la primera sesión del club de lectura, porque yo creo que es una obra, bueno, que suele considerarse lo que se dice como la obra maestra de Clarice Lispector. Yo es verdad que reconozco que no he leído más cosas suyas, le tenía mucha curiosidad, porque es verdad que es dentro de la literatura brasileña contemporánea, es una figura mayor. Y lo que suele decirse de su literatura y de su escritura es que es más una escritura de ideas o de reflexiones que de acontecimientos, no hay prácticamente historia. En este caso, pues la que hay es por lo que se puede también deducir, una mujer escultora de clase medio alta en Río de Janeiro, que bueno, pues tiene una criada, lo cual denota también cierto confort económico, y que el día en que su criada se ha marchado, la ha despedido, entra en su cuarto para limpiar, y tras el malestar que siente al constatar que ese cuarto es como una especie de lugar extraño, ¿no? Un tanto hostil, donde ella no acaba de sentirse como en su casa, descubre en el armario pues, una cucaracha. Y ese descubrimiento, no solo por el asco que eventualmente pueden inspirarnos las cucarachas, pero produce una revelación, una epifanía, ¿no? Donde por resumir de forma muy sintética, toca el neutro de la vida y muchas otras cosas más, ¿no? Que se desencadenan como revelación o como pasión, porque de algún modo pues, el término de pasión remite aquí claramente, ¿no? a un camino crístico, ¿no? Aunque muy subgéneris. Y no pasa nada más, es decir, todos son las reflexiones de esta mujer, de la cual únicamente conocemos las iniciales, GH, porque es lo que lleva en sus maletas, en capítulos cortos, ¿no? Cuyo principio siempre retoma la última frase del capítulo anterior, con respecto a la cual pues, se podrían hacer múltiples interpretaciones, glosas, comentarios. Entonces, bueno, yo he traído así algunas ideas, ¿no? Para pues, tal vez comentar, ¿no? la novela. Esas ideas son sobre todo referencias que me parecen pues, que hago de forma un poco intuitiva, porque no he querido tampoco investigar lo que se ha escrito sobre la novela, con lo cual la lectura, como creo que corresponde también a un club de lectura, es más intuitiva, más empírica, pero bueno, pues esas referencias que me han venido a la mente empezarían fundamentalmente por Kafka. Sí. Claro está, no porque GH se transforme en el monstruoso insecto que en Kafka pues, no es realmente una cucaracha, o no viene designado como una cucaracha, no, eso es una especie de representación un poco a posteriori, pero existe una especie de osmosis, de transformación, ¿no? Y de hundimiento en la extrañeza que, pues, obviamente remitiría,
a mi entender, al cuento este de la metamorfosis o la transformación. Luego otras dos referencias que se me ocurrían, un poco por tal vez el contexto literario, bueno, estaría el contexto literario brasileño, que ahí controlo menos, pero en la medida en que son décadas, ¿no? La novela está publicada en el 64, es una obra relativamente tardía en la vida y trayectoria del inspector, que fallece pues, en el 77, con pues, 57 años, relativamente joven, pero estaría el campo de la literatura francesa. Y en particular a mí hay algo que me recordaría, ¿no? Al contexto del existencialismo y en particular a la novela esta de Sartre de la náusea, que, bueno, no es que sea una gran novela, pero sí es una novela que va a generar, vamos a tener mucha repercusión, ¿no? Por tratar por dramatizar, ¿no? Lo que son algunos de los postulados del existencialismo, ¿no? En la peripecia de este personaje, Roquentin, que también a través de una búsqueda experimenta al final del libro una suerte de epifanía donde toca la materia viscosa de las cosas. Y estaría también algo posterior a Sartre, que es justo después de la Segunda Guerra Mundial, algo más contemporáneo del inspector, lo que son los postulados de un escritor de lo que se llamaba el Nouveau Roman francés, que era Alain Roquerillet, que planteaba en su narrativa y en su ensayística, en particular en un ensayo que se llama Pour un Nouveau Roman, la voluntad de eliminar de lo literario toda la dimensión antropomórfica, ¿no? Que aquí Geat se llamaría lo añadido, ¿no? Todo esto que se añade, lo bueno, lo bello, lo humano, a ese contacto más o menos neutro o puro, entre comillas, con la vida. La cuarta referencia tendría que ver, no sé si con una de mis pasiones, pero bueno, probablemente el filósofo que más he estudiado, que es Heidegger, en la medida en que yo creo que, aparte de ciertas influencias orientalizantes, ¿no? En torno al ser, al no ser, al despojamiento de sí para alcanzar precisamente la despersonalización absoluta, que pone en contacto paradójicamente con lo más íntimo, con el núcleo de la propia vida, ¿no? Son estas paradojas, un poco de estas escrituras budistas, taoístas, ¿no? que se encuentran presentes en el epígrafe, ¿no? de Bernard Berenson, ¿no? Él dice: "Complete life may be one ending in so full identification with the non-self that there is no self to die", ¿no? El ser, el no ser. Y bueno, con respecto a Heidegger, hay algo en la búsqueda de GH que yo creo que podría paragonarse con lo que forma parte de lo más íntimo, de lo más recurrente y reiterativo del pensamiento de Heidegger, que es este pensamiento del ser, ¿no? Como algo que se da, ¿no? Es decir, el hecho de que somos, que Heidegger trata de desvelar en toda su extrañeza, porque es una suerte de cosa que se nos entrega independientemente de nuestro yo, de lo que nos hace ser nosotros mismos, sino que nos pone precisamente en contacto con el hecho de que las cosas sean, ¿no? Tiene algo que ver
con el descubrimiento, con la revelación que experimenta G. Hansen. Pero también hay algo dentro del libro que me interesa bastante, que tiene más que ver con lo literario, porque, bueno, yo siempre estoy algo en conflicto con esta idea de hacer de los libros una traducción de ideas filosóficas. Siempre tiendo a pensar que hay algo en lo literario que es irreductible al marco filosófico y que solo se puede alcanzar a través de una escritura propiamente literaria, es decir, una escritura que no se propone ser sistemática, ¿no? Que está en esta especie de deriva, ¿no? Como dice el personaje, me equivoco, hierro y tal vez errando alcanzo la verdad, es decir, hay una voz, ¿no? Que está en esa búsqueda, que interpela a un tú, un hombre, entendemos, que se deja entrever que puede haber sido un amante, pero que muy bien podría ser también la figura del lector, en la medida en que lo literario también tiene que ver con esta escritura neutra, ¿no? Despersonalizada, donde alguien habla, pero en el fondo es también una voz neutra, una voz anónima, ¿no? Y que interpela al lector para que le acompañe en este camino hecho de tanteos, de búsquedas, en una escritura que es verdad, es muy conceptual por momentos, y eso me recuerda a un antiguo profe que tuve que se llama, me gusta mucho todo lo que escribía, se llama Pierre Paget, que tiene un pequeño ensayo que se llama La obra de los días, y que empieza diciendo una frase que a mí se me quedó, que decía: creo que la literatura tiene que ver con las ideas. Sé que diciendo esto hay algo de provocación frente a quien dice que la literatura se hace con palabras, pero en el fondo es verdad que pues, intenta demostrar, ¿no?, cómo lo que le interesa de la literatura tiene que ver con las ideas, pero con cierta forma de exponer las ideas. Una pequeña anécdota que Clarice Lispector, ¿no?, de sus inicios como escritora, donde se decía que presentó sus cuentos así un premio literario de la escuela o del instituto y le dijeron, vamos, no se lo dieron porque decía que esto no era nada narrativo, ¿no? Que aquí no pasaba nada, con lo cual que literatura era esta donde no pasaba nada. Por cierto, como la de Hugo Gomón, es decir, es literatura donde realmente no pasa mucho, ¿no? Al mismo tiempo, esta escritura muy neutra tiene algo también de profundamente lírico, ¿no? Es una escritura que se pelea con lo lírico, rechazando, ¿no?, ese adorno, ¿no?, que implicaría pues, hacer como frases bonitas, imágenes bonitas o impactantes, ¿no?, que las tienen. O sea, hay unas frases que son que son bellísimas, pero al mismo tiempo hay una especie de deseo, precisamente por lo que ambiciona tocar, ¿no?, de resistirse a lo lírico. Entonces, a mí esa escritura que está peleándose consigo misma dentro de todas las poéticas de lo indecible, que estarían ahí, pues me parece muy, muy lograda. Me parece que crea una cantidad de intersticios, de vacíos, de aperturas, ¿no?, por donde entender un poco la función del lenguaje con respecto a lo que nombra y sobre todo experimentarla o sentirla. Y bueno, esas eran un poco algunas ideas para abrir la conversación con perspectivas que pueden retomarse, ¿no? No sé si... Paula, bueno, o sea, yo hablando como de referencias como filosóficas, que al final es como muy difícil no leerlo desde ahí, a mí me ha parecido como
como impactante, me ha sorprendido como todo lo que tiene que ver, lo que ella cuenta con los nuevos materialismos de ahora en filosofía. No sé si más o menos sabéis que de Braidotti o de Elizabeth Gross. Incluso el otro día me hablaron de un libro que no me acuerdo cómo se llama la autora, que se llama Materia Vibrante, y que es un libro, un ensayo de filosofía, y como que me resonaba mucho todas estas ideas de como el estar en el mundo, hablar de la interdependencia, de nuestra dependencia con otras especies, como que ella de alguna manera lo hace, que quizás lo de la cucaracha hay como algo de ironía, pero sí que es verdad que hay algo como una reivindicación de esa mismidad que me parece como contemporáneo, y luego a la vez como cuando has hablado de Heidegger, como que es verdad que si tiras por ahí quizá no tanto. Y a mí por ese lado me interesó mucho. También me ha interesado lo que has dicho de hasta qué punto es literario, qué puede traer lo literario a un discurso filosófico. Y a mí en ese sentido también me resultó muy interesante la escena, bueno, entiendo que os la habéis leído, ¿no? La escena cuando se come la cucaracha, como que lo que me parece que trae ahí lo literario es como la escena de asco, ¿no? Como la sensación física que te da como lectora, como lector, ver eso, ver que se está comiendo una cucaracha, es como muy fuerte, y al final es algo que sí que no estaría en un ensayo filosófico, ¿no? O sea, que más allá de como de dudar de ir de un sitio a otro, sino como esa evocación del afecto, que es mucho más literaria y que es mucho más corporal, y que además me parece muy interesante porque tiene que ver mucho con lo que ella te está contando, ¿no? Como que de alguna manera hay como una reivindicación de el cuerpo en tanto cuerpo, de materia en cuanto materia, y como cuando te está contando que se está comiendo una cucaracha, también sientes tu propio cuerpo, porque hay una sensación como de repulsión que es muy física si empiezas como a ponerte un poco en la escena que ella te está contando, ¿no? Y eso también me ha gustado mucho. He estado ahora apuntando también cosas. Luego también como en el marco narrativo, ¿no? Como pensando lo que ella te está contando, como que por un lado ella cuenta la historia de que tiene esa revelación a partir de la cucaracha, pero en el marco anterior de cuando ella ya te está contando su vida, hay algo de esa materialidad que también está presente, y a mí se me quedó mucho la imagen que decía que estaba desayunando y que cuando desayunaba hacía como figuras con bolas de pan, y dice como que junta esa materia, esas bolas de pan, y es como que ya ahí en la profesión de la escultura está como ese trabajo con la materia, que es como un poco a lo que ella se dedica. Y eso también me interesa mucho, como hasta qué punto es una ruptura o hasta qué punto es algo como que ya estaba ahí en su construcción como personaje, ¿no? Porque también te dice lo de en las fotos donde me veía como que había una extinción en mí misma, había algo que no cuadraba con quién era. Sí, no sé. Esos son los comentarios que tengo por ahora. No sé si alguien quiere añadir otra cosa. No. Y luego también, pensando en referencias como literarias, a mí al principio me recordó a Distancia de Rescate, de como la idea de Schweblin, ¿no? Como la idea de estar tumbada y no saber muy bien dónde estás. Y luego como toda la novela también tiene algo de eso, ¿no? Como de la desorientación. Aunque es también una referencia. Sí. Sí, porque además la cucaracha hay que pensar que está como medio aplastada, entonces que hay como pus ahí que ha salido de su abdomen y se está como... Es horror. Y cuando te dice como en la boca, lo siento en la boca, una cosa. Sí. O sea, como que además es muy largo, te cuenta durante muchas páginas que se está comiendo la cucaracha, es como imposible no imaginártelo, es muy gráfico. Y antes de comerse la cucaracha también es repulsivo. Yo la sensación que tengo es de repulsión total del libro entero, vaya, un poco. Me resultaba... No compara con las langostas tampoco. Es muy desagradable todo. Sí, es un crustáceo. Sí, y de manera intercalada también, no sé si os acordáis cuando ella está hablando de que sentía la sal de las lágrimas en los ojos, o sea, cuando estaba como comiéndose los ojos de un hombre y por la sal había sabido que él lloraba, y lo repite varias veces a lo largo del libro, pues también me parece interesante que juegue, como tú dices, con lo corporal como un problema, ¿no? También. Siempre es como el cuerpo como algo que se interpone y la identidad como algo a lo que se cede, que de hecho ya lo dice en este libro. O sea, ceder a la identidad, es que no me acuerdo dónde está, entonces no podría buscarlo ahora, pero sí, o sea, justo como todo como un problema que hay que
¿no? Ya que soluciona. Sí. En eso yo también me preguntaba porque como que a mí al principio me parecía como que le había pasado algo horrible y luego parece que le ha pasado algo como muy positivo y a la vez ella todo el rato como que juega a decir que el paraíso es algo que no es para los seres humanos y el infierno es algo que sí que es para los seres humanos, hablando de el infierno como lo material y lo que todo el rato necesitamos de algo. Y el cielo como estás totalmente calmado, pero a la vez como no necesitas nada, como no hay nada, no hay vida o algo así, ¿no? Sí. Sí, yo no quiero ser concreto, pero yo no he entendido cuál es la epifanía que tiene, genuinamente. Es una contradicción constante y no he logrado entender qué es eso tan importante que le estaba pasando. Perdón, ¿eh? Bueno, yo siento que hay muchos fans aquí, muchos fans de este libro. Y sí, y yo estaba todo como, pero, o sea, no me has podido transmitir, digamos, ¿qué pasa esta señora? Sí, no, como la grandiosidad que el lenguaje que usa, digamos, como que te llama a ese tipo de posibilidades, como todo tal, como parece súper trascendente, y yo estaba como, pues no lo pillo, no sé. O sea, ¿qué le pasa a esta señora? Genuinamente, en plan, ¿a dónde llega mentalmente cuando entra en la habitación y cuando empieza a suceder todo esto? Perdón, no pasa nada. Joder, yo me pregunto. Yo no tengo respuesta, pero quería interpelar, creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, a David, porque me ha sorprendido que en el recuento que haces de fuentes y demás no aparezca algo que entiendo que dominas, que es la literatura mística. Sí. Y esperaba, de hecho, confieso que cuando me he encontrado antes con Lola, hemos hablado, ¿no? David ha propuesto esta lectura y una de las cosas que ha dicho ha sido, bueno, una de las líneas seguramente que más le ha interesado ha sido precisamente el misticismo, ¿no? Que tiene, creo que es inevitable acudir a él. Pero claro, cuando Kafka, Heidegger y el Dasein y todo esto, y de repente faltaban por ahí místicos del siglo XX, que tampoco es cualquier cosa, pues me quedo un poco sorprendido. De hecho, yo había hecho una lectura seguramente muy antigua, muy viejuna, que tenía que ver con el camino de perfección y con la casa, en el sentido de los místicos, ¿no? El viaje hacia adentro, que bueno, encontró una cucaracha que no es necesariamente una cucaracha, que no es necesariamente un bicho que uno se come, que no es necesariamente, sino no deja de ser un viaje introspectivo, que establece una tensión paradójica, ¿no? Porque por un lado niega una supuesta necesidad de futuro, porque de lo que se habla es de un hoy, pero parece que cualquier camino de perfección tiene un carácter prospectivo, ¿no? Es algo que conduce a una mejora, que conduce a un desmojamiento, que conduce a, bueno, a una forma de conocimiento que hay que trabajarse. Entonces, la cuestión es si al final de esta novela este personaje o esta voz llega a algo más que a una serie, no sé si de ideas o a veces de ocurrencias, que eso también creo que habría que discutirlo, porque es una retahíla de frases a veces lapidarias, ¿no? Es una paremiología, la belleza es, el arte es, el amor, la muerte. Hay una serie de lugares, ¿no? con muy poco conflicto, porque aunque hay momentos de duda, pero realmente prevalecen las sentencias, ¿no? Y una posición, yo creo que ha habido muy intransigente sobre lo que son las cosas, ¿no? Y sobre lo que es. Pero en todo caso no creo que sea tanto hacia dónde llega, sino cómo dar cuenta de un instante de pura digresión, 130, 140 páginas, en torno a lo que esa introspección va produciendo a partir de algo que puede reconocerse como lo externo, en la habitación, la cucaracha del cuarto, o como una parte de la conciencia que por alguna razón no había abierto, a la que todavía no había decidido asomarse y en este momento lo hace, ¿no? No sé. Sí, no, como diría Heidegger, esto es un poco impensado, ¿no? Sí, a ver, lo místico está obviamente muy presente.
hecho el propio título, ¿no? El término de pasión, ese camino, la casa, hay un momento dado, hay una parte, ¿no? Donde mira hacia afuera, ¿no? Y tiene la sensación de estar como casi levitando en el aire, ¿no? En esa casa de un edificio que obviamente puede traducirse a una arquitectura, pues, de pisos altos, ¿no? en Río de Janeiro, pero Las tesis. lo inmemorial, ¿no? Los estratos de tiempo, estas ideas, ¿no? De todo está en todo. Lo más alto está en lo más bajo y viceversa, ¿no? Hermes Trismegisto. Me refería al oriental porque, bueno, el ser, el no ser, hay mucho también de estos lenguajes, ¿no? De teología negativa. Yo pensaba también un poco en el ejemplo más claro para mí es lo del Tao, ¿no? O sea, que además es una escritura también muy sentenciosa. Sí, claro. Sí. Pero que yo creo que esquiva esta parte sentenciosa porque se está negando a sí misma constantemente. Sí, es contradicción. Es decir, Sí, va y viene. dice esto es esto, pero no es esto, ¿no? Y luego me he equivocado, no, esto no quiere decir esto quiere decir esto. Y es un poco lo que ha acertado. Es decir, acertado, no sé. Si uno dice lo que es, entonces no es, ¿no? Estos mecanismos donde la palabra avanza negándose y que en la teología negativa considera que Dios, ¿no? O sea, si queremos, porque aquí aparece también Dios, pero un Dios muy sui generis, ¿no? Referencias también al Shabbat, porque ella tenía ascendencia judía, pero ese Dios parece que solo puede conocerse diciendo lo que no es, ¿no? Es lo incognoscible, es decir, no hay forma de conocer. A partir del momento en el que uno afirma una proposición sobre Dios, pues Dios se sustrae, ¿no? a la verdad de esa proposición, y al mismo tiempo, dentro de lo que es la tradición de la mística, sí, esto es un poco el ejemplo perfecto de poco lo que yo intentaba circunscribir, ¿no? En todo mi periodo de tesis, que trabajaba más con cosas de poesía, que es lo trascendente inmanente, ¿no? De hecho, ella habla de su rechazo a trascender, ¿no? Por lo tanto, a estar inscrita en el aquí y ahora. Y en todo lo que esta relación tiene de inmanente, ¿no? Que te pone en contacto, pues, por retomar así una fórmula un poco de Heidegger, con la cosa de la cosa. ¿Cuál es el meollo del asunto? Yo te diría en realidad que no hay nada que entender. Y también eso es un poco bueno, muchas veces será hallado de los místicos, ¿no? Porque lo único que hay que entender es casi una tautología. Es que lo que es, que también es, pues eso, ya en la Biblia dice, yo soy el que soy. Y no dice más. Pero al mismo tiempo creo que esa obviedad en el fondo es muy difícil de pensar o de sentir. Porque probablemente todo lo que son nuestras construcciones humanas o, si se quiere, culturales,
produce una especie de recubrimiento de lo que es. Es decir, tenemos estas construcciones. O sea, yo esta novela también me había acercado a ella porque para pensar el desmoronamiento de la identidad inicialmente, porque creo que la identidad hay que romperla o cargársela, entonces pues esto parece que lo hace, ¿no? Va un poco en este, ha roto mi identidad. Va un poco en este sentido. Está lo corporal, lo sensorial, que yo creo también es algo que... Con emoción, pregunta Javi, mira, hay una cita que anotada. Y lo que me di cuenta cuando me puse a anotar es que tenía tantas citas casi como la novela. Entonces, pero hemos conseguido encontrar una que creo que puede servir. Dice, cuando el arte es bueno es porque toco lo inexpresivo. El peor arte es el expresivo. Sí, me acuerdo. Entonces, claro... Es que ahí yo pensé, efectivamente, y dije, pues tiro el libro este y me voy. Esa es una posible reacción. La otra precisamente es pensar que no hay gran cosa que entender más allá del hecho de entender que es un acto de lenguaje y es una acto de lectura y es un acto. Sí, o sea, es verdad que a lo mejor mi no sé, crítica o mi desasosiego al leerlo viene, creo que conmigo personalmente no, los puntos malos o los puntos que ella quiere, digamos, afirmar como negativos, los capto perfectamente, pero los positivos no. Entonces no lo veo como particularmente estético. Eso, no creo que... O sea, siendo un poco... Hay momentos que se pensaba como... El emperador está desnudo. O sea, está diciendo muchas frases que se supone que tienen que tal, pero igual es una manera de pensarlo muy racional o muy esperando tal que digo, no, conmigo no cala esto. O sea, no sé, yo también... ¿qué opináis? Bueno, creo que tú eres súper fan, porque serías de los libros. Un poco. Entonces, Sí. o sea, pues... Vamos, no, es que este para mí sí que es verdad que fue como el más complicado. Luego, bueno, perdón, sí. No, digo, o sea, como que me gusta saber que... No, o sea, luego yo pensándolo sí que me di cuenta de que justo tampoco había mucho más que entender más que lo que estaba, lo que es y lo que no, pero sí que creo que ese momento de epifanía tenía un poco que ver con lo que ella dice de asquearse y dejarse seducir, como el momento este en el que la convulsión, la náusea, le hace como empezar a partir de ese momento empezar a entender, ¿no? Que hasta ese momento estaba, no sé si llamarlo pues en un estado como más ajeno, pero en ese, o sea, es que ya me encantaría encontrar las estas, pero no las marqué. Luego si encuentro alguna voy a buscarla y te digo, mira, por ejemplo, aquí tal, cuando le intentaba entrar como el vómito. Pero es que sí, o sea, está todo el rato asquear y seducir, o sea, como no sé, es que yo no entendí tampoco, pero entendí alguna cosa, no sé. Yo también creo como que realmente es un personaje y como que no es como que todo tenga que ser coherente, ni que todo, como que no tiene que ser una propuesta, ni que realmente yo incluso a veces veo como cierta ironía, es decir, como que el personaje es un poco ridículo, no sé si eso, o sea, como que no creo que Clarice Lispector diga como esta persona ha adquirido una sabiduría trascendental que va a compartir con vosotros o voy a compartir mi sabiduría trascendental a través de este personaje, sino que también hay un cierto juego a hacerlo como todo muy intenso, a también como esa intensidad como casi mística a través de un encuentro con una cucaracha, o sea, como que yo ahí creo que sí que hay una cierta cosa de distancia y que no te tienes que tomar como todo lo que dice muy en serio, pero no lo sé. O sea, como aparte de... Como camino para llegar a esa epifanía, ¿no? La gracia de que te tienes que tomar en serio es que no hace falta tomarse en serio o de que todo es un poco lo mismo al mismo tiempo, pero yo pensaba que la ironía la estaba poniendo yo. No lo leía. O sea, supongo que también estás legitimado a poner ironía donde no la hay, pero a mí también había veces como que me causaba un cierto rechazo
GH como persona y luego hay cosas con las que sí conectaba mucho y yo creo que también es una cosa absolutamente subjetiva, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, la imagen esta del petróleo, de que soy petróleo, el petróleo que estamos usando ahora es materia orgánica, como que eso sí que me parece como poderoso y cierto, como una imagen sugestiva, pero no tiene como todo tener sentido y pensar, sí, ahora yo también estoy teniendo la epifaminía que está teniendo ella, ¿no? Como que no puede ser la prehistoria del futuro, como está en el edificio y que antes no había nada, antes había una montaña, ese párrafo. Por lo menos. No sé, no, pero con respecto al tanteo, ¿no? Con un poco estas cosas que yo no sé si hay ironía, ¿no? Pero que minan un poco lo solemne y que están en esa especie de tentación del lirismo, rechazo del lirismo y personalización, es decir, está siempre como, dice, siempre que no resultaba cierto lo que pensaba o sentía, entonces se producía una brecha y si antes hubiese tenido valor, ya habría entrado por ella. Mas siempre sentí miedo del delirio y del error. Mi error, no obstante, debía de ser el camino de una verdad, pues únicamente cuando me equivoco salgo de lo que yo conozco y entiendo. Si la verdad, entre comillas, fuese aquello que puedo entender, terminaría siendo tan solo una verdad pequeña, de mi tamaño. Ahí, bueno, está el elemento místico, ¿no? De salir de sí, es decir, el éxtasis, ¿no? Donde dejo el yo, dejo todo lo que es lo que me identifica, lo que soy, para ser algo que efectivamente no se sabe muy bien lo que es muy difícil en ese tipo de lenguaje ser propositivo, ¿no? Pero también hay una idea que yo creo que es suya, ¿no? Que forma parte de la poética del libro, cuando evoca todo lo que tiene que ver con el infierno, ¿no? Y la alegría orgiástica de ese infierno, ¿no? Porque parece que efectivamente, pues, cuando arranca es alguien cuyas certezas y vida bien construida se va a desmoronar y va a experimentar una angustia abismal. Pero en el fondo también está ese punto como de alegría. Y yo ahí para eso tendría también otra referencia, que es, ahí viene de una película de Herzog que se llama Grizzly Man, que es la historia de un tipo, Timothy Treadwell, ¿no? Que se va a vivir por los grizzlies en Alaska y entonces cree que los grizzlies son sus amigos y entonces les habla, se relaciona con ellos, casi quiere convertirse él mismo en un oso, hasta que un día pues, está como incordiando a uno de ellos y el grizzly pues, le da un zarpazo y se lo mata y se lo come. Entonces la película acaba con la cámara de Herzog enfocando la cara del rostro del animal, ¿no? Los ojos, la mirada. Dice, yo me he tirado toda esta película intentando entender qué es lo que veía Timothy Treadwell en estos animales, pero lo único que he visto es como la fría indiferencia de la naturaleza. Que me parece también, como una cosa propositiva, la naturaleza como algo al mismo tiempo indiferente, pero que está vivo y que está hecho de bichos que se comen los unos a los otros sin sentir. Simplemente es así, es la naturaleza. Es decir, sin ponerme darwinista, ¿no? Una cosa. Pero es verdad que son bichos que la cucaracha está ahí. Tampoco está fornica con otras cucarachas, se multiplica. Hay algo ahí
me viene la palabra francesa, ¿no? Como courrouillon, como una especie de hormigueo ahí de lo vital, del plasma, ¿no? La entrada del plasma. Ya. Tiene ese afán que tiene, o que parece tener, de destruir su identidad de alguna manera, ¿no? ¿No hay algo también un poco de autodestructivo, ¿no? ¿Cómo lo veis este tema de la identidad que a mí me interesa bastante? Pues... Es que, o sea, como no me queda claro si quiere destruirla o no destruirla, Bueno, pues se compara constantemente, Ya. entra y sale, se compara todo el rato. Tan pronto forma parte de la naturaleza, ella misma, como tan pronto no somos nadie, como de Ya. repente si somos, esa contradicción es una especie de estiramiento constante, ¿no? Y hay como, porque lo que sí que parece, no lo sé, que a mí me pasa un poco como a Javi, lo que sí que parece es que el lenguaje sobre todo es muy poético. Yo creo que es, cuando hablas de que es muy conceptual, yo creo que tiene mucho que ver también con la poesía en realidad, más que con la narrativa, ¿no? Y si te pones en ese plan, en ese estamento poético, pues como que lo puedes entender mucho mejor, dentro de que en la poesía también, la mística, por ejemplo, pues no tienes por qué entrar en qué dice exactamente, ni mucho menos, ¿no? Claro. Son estados también, sensaciones, sentimientos, no sé. Pero da la impresión, yo ese ir y venir constante no lo acabo de entender, el ir y venir del ser, de ella misma como ser. Que ahora soy, ahora no soy, ahora tal. ¿Por qué murió Lutera? ¿Se suicidó? No, de se cáncer, suicidó, creo. se murió de cáncer joven, bueno, joven, Sí. 50 y muchos, pero Cáncer de más joven. varios. Sí, tuvo un episodio también, pues a finales de los 60 o no sé, 10 años antes de su muerte, que es que bueno, tenía insomnio, entonces se pegaba unos chutes de pastillas para dormir brutales y se durmió después de haber tomado así, no sé si opiáceos bastante fuertes, con un cigarrillo encendido. Creo que le pasó algo parecido a Bachmann, ¿no? Sí, a Bachmann. Y se despertó con la casa en llamas. Y que salió de ahí completamente quemada, con la mano derecha prácticamente se la tuvieron que amputar, prácticamente desfigurada. En fin, no sé por qué decía eso. No, porque he preguntado por su... por la identidad. Sí, la vida de la autora, ¿no? O sea, al Sí, final se de la ha ido vida. como... Sí, luego ella tuvo también como, o sea, aparte de la, no sé si fue como de repente que se desarrolló como cierta adicción con esos opiáceos, o que, pero ella también estaba un poco medicada de, Ya. o sea, de antidepresivos, o sea, sí, no, ella tomaba antidepresivos, creo, y bastante, o sea, abusaba un poco. Luego también, con respecto a lo de entender o no entender, creo que la última entrevista que le hicieron, ella dijo, bueno, ella luego escribió bastantes cuentos para niños y no sé qué, y cuentos que no fuesen infantiles, pero sí. Ella estuvo como mucho metida en el relato y tal. Ella decía que uno en particular no entendió nada, o sea, lo iba escribiendo y creo que se llamaba el huevo y la gallina y los huevos, algo así. Está dentro de una esta que se llama Felicidad Clandestina, y ella dijo que cuando lo terminó de escribir dijo, ¿esto qué es? O sea, pensó, esto no entiendo nada de lo que acabo de escribir. O sea, ella misma. Sí. O sea, como que esto de repente dicen los poetas también. Sí, por ejemplo, y ahí el problema está en que cuando lo criticas y dices, no me gusta, claro, es como de, o sea, tienes que arriesgar a que la gente diga, oye, pues no me gusta, pues no entiendo, ¿sabes? Como que no hay base ya como para hacer, no una crítica, no estoy diciendo una crítica como de tal, sino de decir, bueno, vale, pues no lo entiendo, no me gusta, ¿no? Y ahí se zanja, porque si ella misma no entiende tampoco a uno... Sí, ya decía eso. Claro. Sí, pero hay una cosa también con lo de no entender, porque claro, todo esto lo propositivo tiene que ver con lo desconocido. Claro. Y ahí, pues,
con esta dimensión poética o lírica del libro, es verdad que hay la modernidad, toda una tradición de poesía que se enfrenta con algo que no se sabe muy bien lo que quiere decir y que no es traducible. Pues esto significa... Claro, pero ahí, o sea, lo que digo es eso, ¿me gusta o no me gusta? Una vez no me gusta, no tengo ni por qué explicar por qué no me gusta, porque ya, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Como que si la estructura es, puedes entenderlo o no, pues entonces puede al mismo tiempo gustarme o no y entender que... ¿no? Sí, a ver, es lo de... Yo qué sé, pues dentro de esta línea poética, ¿no? Descripción de la mentira de Antonio Moneda, tú te ves el libro y dices, tranquilo, pero esto es como parece casi una hipnosis, ¿no? De decir cosas así, imágenes, casi un lenguaje encantatorio, ¿verdad que? Es verdad que es suave, o sea, no es, pero bueno, también. Hombre, pero también te puede no gustar algo y ya está. O sea, tampoco creo que te íbamos a cuestionar que no te gustara. Claro, yo decía, pero, joder, pero como, ¿qué me estoy perdiendo? Ya no sé, yo creo que es una cosa eso de conectar, por ejemplo, con las imágenes, con la imagen del cuarto cuando llega todo seco y luminoso y su casa que es todo oscura y como ahí hay algo que tampoco se explica, pero que también hay como una creación semántica de dos espacios distintos contrapuestos, el día, la noche, te habla todo el rato del desierto, de la luz, y luego ella en contraposición como lo nocturno y la humedad, o sea, como al final todo un universo literario que puede gustarte y puedes conectar o puedes no conectar y ya, no creo que tenga más... No sé. Luego lo que has dicho, tú comentabas antes lo de la identidad, a mí me gusta, o sea, como que sí que hay una cosa muy explícita cuando dice que ella miraba sus fotos y se daba cuenta de que había algo raro en su propia imagen y dice, y me daba cuenta de que yo misma cuando estaba hablando y cuando estaba interactuando con gente siempre había una cierta ironía. Es decir, como hay una distancia entre lo que tú haces y tú viéndote a ti misma hacer lo que tú estás haciendo y yo creo que eso tiene que ver con eso, con la idea del humano, ¿no? De que tú teniendo una idea de ti misma que se contrapone a tu persona haciendo cosas. Y luego el otro yo, que es el yo que ella reivindica al final, es el yo protozoo, a veces dices yo, proteína protozoo, que es como simplemente el estar en el mundo, el ser cuerpo, el estar ahí y como eso es lo que ella quiere ser a partir de ahora. La cosa es que entiendo que la tensión del libro es como cómo se concilian esos dos yos, uno social y otro cuerpo, porque al final dice, vale, toma la resolución de que soy mi yo protozoo, proteína, petróleo, entonces me voy a poner el vestido rojo. Y luego al final dice, al final voy a hacer esto también, pero me voy a poner el vestido con rayas. Es decir, como que al final te sigues teniendo que actuar con lo humano, ¿no? Que también es un poco lo has comentado tú antes, ¿no? Sí, pero porque las tesis al final no llega a ser esa especie de acceso a la santidad. Bueno, ahí está un poco el episodio de cuando se intenta comer con la cucaracha y la escupe y dice, bueno, tampoco es necesario. O sea, y de hecho esta noche voy a salir a bailar, me voy a poner el vestido, no sé si rojo o azul, y voy a comer crustáceos, pero gambas, una gamba. Que la cucaracha, ¿no? Es decir, porque no puedo renunciar tampoco a mi propia humanización, ¿no? A pesar de haber tocado esa especie de naturaleza, pues eso, casi proteínica y proteica, ¿no? Eso, la proteína, el semen, la lágrima, la sustancia, ¿no? También yo que sé, como dice, en el fondo, pues eso, añadimos, humanizamos las cosas porque si nos ponemos una patata tal cual, pues el tubérculo nos parece muy soso, no tiene sabor. Y yo creo que con respecto a la identidad, a ver, también podría haber una interpretación de... No sé hasta dónde cuadraría, ¿no? la cuestión del género en un libro así, ¿no? Pero es verdad que es una mujer, digamos que se comporta o parece comportarse
Como un de hombre manera dice. acorde a lo que los demás esperan de ella, es decir, ocupa su lugar en la sociedad, porque si no lo ocupara, pues todo el mundo, no sé, la metería en un manicomio. Y hay el deshacerse de esa carcasa o de esa máscara social, ¿no? Aunque lo del baile pues puede ser, en el fondo también, esto no tiene por qué ser una máscara social, puede ser simplemente puro disfrute de la vida dentro de lo que nos hace humanos, ¿no? A pesar de que yo he entendido lo que me une con la cucaracha, yo no soy una cucaracha. De ahí un poco lo de deshacerse de la identidad, ¿no? De todo lo que haya estado de las iniciales, ¿no? Mi nombre, mis maletas, con mis cosas, con mi casa, con mis relaciones, mis amantes, esa cuestión. En el caso de los amantes tampoco está claro, porque hay un momento cuando se va a ir a bailar que cita 3 nombres, chico, chica, chico. Sí. Y luego dice, los 2 estuvieron interesados en mí. Yo creo que dice los 2 últimos, con lo que no está muy claro si excluye a uno de los tipos. Sí, sería chico, chica. ¿Sí? Creo que dice los 2 últimos, pero como dicen los 2 y Sí, es chico, chica, chico, te queda un poco Una cosa explícita, ¿no? De una cierta ambigüedad también. Y a mí esto me hizo también pensar en la traducción. Yo no estoy muy seguro de que sea una buena traducción. Yo tampoco. Entonces, hay varios momentos, estoy pensando en el pronombre crítico, cuando habla de la divinidad, y utiliza el pronombre de complemento indirecto. Claro, no es lo mismo si es le o si es la o no. Hoy seguramente daría igual, ¿no? Pero yo creo que cuando esa mujer escribió estábamos en otros códigos gramaticales y me parece muy difícil entender alguno de los adagios casi que construye si tienes la sospecha de que la traducción pueda ser defectuosa. Y en algunos momentos, no sé si defectuosa, pero yo no tengo muy claro de si lo que está traducido es lo que se ha escrito. Y no es lo mismo verle que verlo, serle que serlo, en los códigos en los que lo estamos manejando, claro. Sí, dice, me pondré sí el vestido nuevo azul que me adelgaza un poco y me da colores, telefonearé a Carlos, Josefina, Antonio, no recuerdo bien cuál de los 2 me dio la impresión de que me deseaba o si ambos me deseaban, comeré gambas, tal. Yo ahí sobre todo la traducción, de hecho no sé, aquí porque creo que la de Siruela es otra, es distinta. Es que estaba intentando buscar en medio de las notas, pero he renunciado. Este es Alberto Villalba. Yo he buscado, Sí. o sea, he anotado varios momentos en los que tenía serias dudas de que la traducción fuera quizás sea correcta. No lo sé, pero fíjate que yo lo pensé leyendo ¿Te ha pasado también? la novela, leyendo el libro, pero sobre todo porque había momentos de decir, uy, esto me parece como tremendamente farragoso. Pues... y dudo mucho de que en portugués suene como tenga que sonar tan farragoso. No puedo entender esa especie de resistencia al lirismo, pero hay momentos y dije, esto es... Alberto Villalba es el traductor. Sí, de este también. De ese también. Sí, este se ve. Pues, no sé, ya en otro momento, pero subrayé varios párrafos que Sí. y en algún caso por cuestiones puramente gramaticales. Igual la culpa es el traductor. De que no te gustara. La culpa es completamente. Ya sabes, Lo que no te ha gustado la traducción. ahora puedes decir, Javi, solamente leo libros bien traducidos. Ahí está. O en portugués original. Eso ya. No, claro, cuando te dice, ¿no te ha gustado? Dice, no, es que la traducción me parece
Claro. Son los dedos. Otra cosa, bueno, no sé si hay tiempo, si ya estamos... Sí. Bueno. Sí. Que yo lo que he dudado, porque tenía justo antes, al principio del todo, como que dice algo así como, no se puede contar porque contar algo siempre es crearlo, entonces como que no se puede contar lo que te ha ocurrido, entonces voy a hacer una transcripción. Y entonces hace como una reflexión ahí sobre hablar, sobre contar lo que te ha pasado, sobre crear lo que te ha pasado, sobre transcribir lo que te ha pasado. Entonces ha habido un momento, pero claro, a lo mejor es sobreinterpretar total, que pensé, no le ha pasado lo de la cucaracha, como que lo de la cucaracha es una metáfora como para contar como un proceso místico que ha tenido, pero no es verdad. Que no sé si sirve para algo pensar eso o no. Te meto. Sí, o sea, no me acuerdo cómo era el párrafo, pero lo pensé, o sea, encima, como ya estaba un poco cabreada, era como, vale, y encima resulta que... Que es mentira. Una capa más en la que... Pero, Sí, igual lo puedo pero sí, encontrar. puedo pensar eso. Y entonces tú que eres muy fan, como parece, ¿por qué te...? O sea, yo no ¿qué es? empecé, claro, yo claramente no empecé por este, entonces me gustó mucho su primer libro, La Hora de la, o sea, bueno, no, su primero no, por el que yo empecé, La Hora de la Estrella. Es muy interesante también porque luego en Un Soplo de Vida, que es otro libro suyo que creo que fue como el último que escribió antes de morirse, siempre está dirigiéndose al lector de una manera u otra, apela constantemente al lector a través del personaje, a través de un escritor que hace de ella, pero que ella dice antes que es ella, que no sé qué, o sea, le encantan esos juegos narrativos de, sí, y creo que Un Soplo de, bueno, es que yo creo que si tuviese que recomendar uno suyo, recomendaría La Hora de la Estrella, pero porque a mí es el que más me ha gustado. De la biblioteca de aquí me leí yo el de La Lámpara, ese me gustó menos, pero estaba bien ¿cuál es? Agua Viva, también está muy bien, sí. Vamos, Esa ficción, ¿de dónde te ha salido? Yo también tengo curiosidad. De una obsesión de repente, de conectar, o sea, no sé, de repente de conectar con el imaginario que propone. Pero ¿cómo llegas a esta escritora? ¿Cuál es el Yo, o sea, ¿te la recomiendan? ¿Lo ves un no. documental en televisión? Yo hace como unos años había leído La Hora de la Estrella en PDF y lo tenía ahí en la memoria, y luego para un ensayo que tuve que escribir de Margarituras la recordé y me acuerdo que la metí como en una cita. ¿El amante? ¿No? Sí. Vale. En teoría de la literatura, yo recordé de repente al hacer ese ensayo O sea, ¿sabes de a humanidades? y periodismo, sí. Vale, es muy situado. Y entonces dije, bueno, voy a comprarme el libro, voy a volverlo a leer y voy a ver qué relación puedo, porque sí que yo planteo un poco lo del amante como la corporalidad del texto, no sé qué, bueno, también pues, la movida que de repente la la volví a leer, me volvió a gustar muchísimo La Hora de la Estrella y dije, venga, pues ahora más, y entonces así llevo. Entonces, Entonces tu top 3 sería La Hora de la Estrella. La Hora de la Estrella, Agua Viva y Un Soplo de Vida. Sí. Sí, yo creo. La parte de alta fidelidad de los top 3. Nos vas a grabar una cinta todos. Ya, top 3 y un top 3. Como de repente, eso era lo importante. Top 3. Y además me dio como, o sea, me hizo como ilusión porque justo antes de La Hora de la Estrella yo había leído el de Mi planta de naranja lima, que es que los dos son de niños, o sea, los dos tratan como temas de niños brasileños, de contextos como así pobres y tal. Y lo conecté muchísimo y me había gustado tanto en Mi planta de naranja lima que leer La Hora de la Estrella, que también es de una niña en Brasil, en ese... Fue como, no sé, me gustó mucho. Pero seguí es como más, en ese... más narrativo a lo mejor que este. El que, mucho más. Vale. Sí, no, es que esto de repente llegará esto de... Sí, no. También. Y eso. Y entonces esto, pues yo si hubiese empezado por esto estaría como tú seguramente. Claro. Sí, no, pero es como de repente una obsesión que me ha dado. Y justo el otro día entro, es que mis amigos ya están un poco hartos también, porque el otro día entro en la biblioteca, veo lo de que estaba como en la pantalla, ¿no? Sí, en la pantalla lo hemos puesto la... Sí, por eso. Y les dije, no puede ser. Yo todos los días hablando de ella y de repente veo una señal. El mundo se
Sí, total. El adversario es el Pablo Coelho, ¿no? El mundo conspira contra... Sí. Pensaba que me decías mi planta de naranja. No. No, sí. Así que eso. Y ya, pues eso. Ay, pues Candela, tienes que hacer tu TFG de ella, tal, pero es que meterse con un TFG sobre Clarice puede ser un poco tela, ¿no? Claro que no. Vale, pues no sé, ya lo pensaré, pero vamos, que no sé. No sé, a mí es que me gusta mucho ella. Creo que, no sé, o sea, escucharla a veces en YouTube, la escuchas hablar. De hecho, ella no era del todo brasileña, o sea, nació en Ucrania y que llegó a Río de Janeiro con 2 años o así, ¿no? 2 años. Pues toda la vida la gente decía de ella que no hablaba bien portugués. O sea, que hablaba con un acentito raro, que no terminaba de pronunciar bien las palabras, tal. Y me parece también súper interesante eso. Mi próximo de ella, las cartas que les escribe a sus hermanas, que me apetece un montón leerlas. No sé, tengo varias cosas pendientes, pero... Para el club de lectura del año que viene, Quedas apuntada. Vale, genial. quedas comprometida. Ahora no dices que te vas de Erasmus, se nos fastidió el plan. Nada, aquí las próximas sesiones que hay, que son una por mes más o menos, ¿no? Más o menos a partir de, bueno, la próxima es En febrero, sí. En febrero. En febrero no tenemos Los abismos de Pilar Quintana. así la verdad. Pues contamos contigo y con Genial. todos esos amigos que las acompañan. También contamos con Que de ellos. hecho les he dicho que se viniesen, pero claro, tenemos examen mañana y ha sido como un poco de última hora. Había que pero ser muy friki, ¿no? había que ser bastante friki. Aquí estamos. Sí. Muy bien. Pero eso. Pues nada, esperamos que haya... Me ha encantado esto, sí.